Buenos días a todas y a todos. Vamos a dar comienzo esta asamblea de forma virtual. Nos hemos adaptado a las circunstancias y desde luego considerábamos muy importante desde Comisiones Obreras Canarias y desde la Secretaría de Salud Laboral y Medio Ambiente tener este día, conmemorar un año más, este año con más razones que nunca, y desde luego también para seguir siendo un día reivindicativo por un lado y por otro lado de recuerdo y homenaje a todos los trabajadores y trabajadoras que han sufrido en primera persona la siniestralidad laboral. En primer lugar, voy a presentarles a las personas que estamos en este momento aquí compartiendo con ustedes esta asamblea. A mi derecha tengo a Víctor Toledo, que como la mayoría de ustedes conocen, es el coordinador del Gabinete de Salud Laboral de Comisiones Obreras en Canarias. Buenos días, Carmen. Buenos días, Víctor. Es una experiencia nueva de esta conexión virtual que esperemos que salga bien. Vamos a ver, lo vamos a intentar. Y quien les habla, soy la secretaria de Salud Laboral y Medio Ambiente de Comisiones Obreras Canarias, Carmen Marrero. Como todo este año va a ser nuevo y esto es la primera experiencia que desde la Secretaría tenemos, sí que nos parecería interesante empezar por los agradecimientos. Agradecimientos a las personas que han hecho posible que esta asamblea esté ahora mismo, en este momento, celebrándose. En primer lugar, a la Secretaría de Comunicaciones de Comisiones Obreras Canarias, especialmente a Ana Artiles, su responsable, y a Ana Teixeira, que es la compañera que nos ha acompañado pues en esta iniciativa que desde la Secretaría de Salud Laboral quisimos desde un principio y que ya verán a lo largo del desarrollo de esta asamblea, en la que hemos realizado vídeos y hemos trabajado mucho conjuntamente para intentar en la medida de lo posible llegar de una manera amena y cercana a todos y a todas, un día tan señalado para la clase trabajadora como es el Día Internacional de la Salud y la Seguridad en el Trabajo. Agradecer también, en este caso, a la Federación de Servicios, en este caso la persona de Borja Suárez, del compañero Víctor Perdomo, que han hecho posible el que hoy, a los que seamos unos, en fin, vamos a decir, todavía no estamos al día en esto de las redes, han hecho posible que esto siga adelante y que, bueno, hoy estemos conectados con todos y con todas ustedes. También al compañero Iván Fontecha, que, bueno, ha instalado todo lo necesario para poder comenzar con esta conexión. Y, por supuesto, también a todos los compañeros y compañeras del Gabinete de Salud Laboral, vamos a empezar por Ico Tavares, de la isla del Lanzarote, por Miguel Ángel Pérez Padilla, de Tenerife, de la compañera Soraya Denis, de aquí de Gran Canaria, y de Víctor Toledo, que ya lo acabo de presentar como coordinador de dicho gabinete. Sin el trabajo de todos y todas sería imposible el tener esta asamblea virtual. Decir que cierto es que nos ha pillado esta situación y nos hemos tenido que adaptar a pasos muy rápidos a estas nuevas circunstancias. Sí, por favor, pedirles a todos que sean benevolentes en todos aquellos fallos que puedan ocurrir. Vamos a intentar que sean lo menos posible, pero que esto va a ser un aprendizaje para todos y para todas. Y yo creo que eso, bueno, también tiene un lado positivo. Y esto yo creo que es unas nuevas tecnologías que han venido para quedarse, que no va a ser la primera vez que lo hagamos, que vamos a ir aprendiendo de los errores que en el día de hoy cometamos y que desde luego también tiene un aspecto muy positivo, y es que cuando hacemos una asamblea presencial solo tenemos a los compañeros y compañeras que están en ese momento viéndonos, ¿no? De esta manera vamos a llegar a mucho más delegados y delegadas y afiliación en general. Van a poder estar presentes y participar a través del chat de todas las islas. Y yo creo que eso también va a ser bueno y va a ser importante que lo trabajemos para futuras ediciones. Ya damos comienzo con el día 28 de abril, este año con el logo
La epidemia del COVID-19 revela la debilidad de la prevención de riesgos laborales en España. Creemos que es el momento para reivindicar algo que desde hace mucho tiempo desde Comisiones Obreras venimos planteando, y es la necesidad de adaptar, de mejorar todo lo que tenga que ver con la ley de prevención de riesgos laborales en nuestro país. No podemos decir que sea una mala ley, desde luego sí que tiene aspectos que son muy mejorables, y en este caso vamos a hablar del papel, del deficiente papel que en este caso han jugado los servicios de prevención hasta este momento, y desde luego con el desbordamiento que han tenido tanto en la sanidad pública como los servicios de prevención a la hora de abordar esta pandemia que nos ha pillado a todos de sorpresa, y que desde luego ellos no han sabido asumir la responsabilidad que le correspondía, que es no es otra sino la de garantizar la seguridad y salud de todos los trabajadores y trabajadoras en este país. Nosotros también, un día como hoy, queremos hablar de una cuestión que también consideramos muy importante, y es la necesidad de la coordinación entre lo que es la salud pública con la salud laboral. Nunca hemos visto que estén disociados, sino la necesidad de que sea conjunto. No podemos hablar de salud pública sin hablar de la salud en los centros de trabajo, la salud laboral, y al revés. Con esta pandemia se ha puesto sobre la mesa la necesidad de esa coordinación, y hemos visto las deficiencias que han tenido que sufrir nuestros compañeros y compañeras por la falta de esa coordinación. Sí que también vemos los servicios de prevención, como ya decía antes, no han estado a la altura. Creemos que es muy importante, una vez que termine la actual situación, valorar cuál es el papel que tienen que jugar y cómo tienen que serlo. No pueden seguir primando los criterios mercantilistas, donde lo que ha primado es ganar, en este caso, y desde luego no estar en el foco o como primer objetivo esa mejora de las condiciones de seguridad y salud de nuestros compañeros y compañeras trabajadoras. Creemos que está siendo el gran lastre de esta ley de prevención de riesgos laborales, que con la pandemia ha quedado de una manera mucho más evidente la necesidad de abordarlo. También hemos visto la necesidad de esa organización e integración de las actividades preventivas. Si no se hacen bien, si los servicios de prevención no hacen bien su labor, desde luego es imposible que se adopten las medidas preventivas adecuadas, adaptadas a cada centro y a cada puesto de trabajo, con lo cual no se está garantizando esas medidas que hagan posible, en este caso, el contagio con el COVID-19. Se ha echado en falta también una mayor presencia de las instituciones públicas en el ámbito laboral. Consideramos que ha faltado que la administración pública, tanto la sanitaria como la laboral, haya una mayor coordinación para abordar la actual pandemia, y que de esto lo que se ha conseguido es no garantizar desde un primer momento las mejores condiciones para la clase trabajadora. Sí que la inspección de trabajo también la hemos visto que se ha puesto de lado en muchas de las situaciones, considerando que esto estaba en el ámbito sanitario y no le correspondía a ellos tampoco, porque ellos se mueven en el ámbito laboral. En el caso de Canarias, la nula presencia del máximo órgano de esta comunidad en materia preventiva, que es el Instituto Canario de Seguridad Laboral, no se la ha visto. Sabemos que llevan muchos años, tanto desde el propio Instituto Nacional de Seguridad en el trabajo, que también es verdad que no ha jugado el papel que le correspondía. Como ya acabo de comentar, desde Canarias, con el Instituto Canario de Seguridad Laboral, la propia Inspección de Trabajo, llevan años en las que han visto mermados sus recursos humanos, que con la llegada de esta pandemia pues han visto desbordados y han mirado para otro lado a la hora de afrontar algo
que nos ha venido muy grande a todos. Y ha faltado esa coordinación también con las organizaciones sindicales y las patronales para juntos luchar y poner en primera línea a todos los trabajadoras y trabajadoras de este país. Por tanto, lo que se ha quedado demostrado y es una evidencia que los recortes y la falta de inversión en materia preventiva ha tenido consecuencias en distintos ámbitos, tanto a nivel empresa, a nivel institucional y a nivel de políticas claras que verdaderamente integren lo que es la gestión preventiva y que garantice la seguridad y salud de los trabajadores y trabajadoras. Esto a su vez va a llevar a que cuando pasemos esta situación de crisis hagamos un análisis de qué sistemas preventivos queremos nosotros que se implanten en las empresas, qué cambios se debe de otorgar a la propia legislación para alcanzar la eficacia, mejorar la coordinación existente entre los distintos organismos y instituciones públicas para que verdaderamente podamos alcanzar el fin común, ¿no? Mejorar las condiciones de trabajo de todos los trabajadores y trabajadoras y que los trabajadores no enfermen en sus puestos de trabajo. De ahí que se haya elaborado un manifiesto conjunto con UGT y el cual tienen publicado en la página web de Comisiones Obreras Canarias y está a vuestra disposición por si quieren profundizar más en estas temáticas. También resaltar que este Día Internacional y también en el manifiesto la importancia del papel que juegan los representantes de los trabajadores en el seno de las empresas, porque gracias a ellos se están adoptando medidas que verdaderamente influyen de forma positiva y está evitando que este contagio vaya más y que tenga una repercusión directa sobre sus compañeros y sus compañeras. Las denuncias reiteradas que se están haciendo por la falta de medidas y toma de decisiones ajustadas ante esta situación de riesgo, pues nos tiene que hacer más fuertes para continuar nuestra labor y reconocer también el trabajo que están haciendo estos representantes de los trabajadores en el seno de la empresa, porque como en lemas anteriores en otros años, sin sindicatos no hay salud laboral y por tanto debemos de luchar aún más con todas las fuerzas disponibles para generar un cambio, ¿no? Y que a lo largo de esta asamblea van a tener su propio homenaje, que ya lo verán, todos nuestros delegados y delegadas que han querido de alguna manera también participar en esta asamblea, no presencial, pero sí que quieren estar más presentes que nunca. Como ya decía antes, cada 28 de abril celebramos, por un lado, es un día para la reivindicación, como ya venimos planteando, pero también de recuerdo, de homenaje a todos aquellos compañeros y compañeras trabajadoras que han sufrido la siniestralidad laboral, ya sea a través de un accidente de trabajo o de una enfermedad profesional. Hay que partir de que nosotros nos negamos a simplemente que estos sean cifras y que hablemos de si son más o menos, porque detrás de cada una de estas cifras hay un sufrimiento personal, familiar y de compañeros y compañeras que desde luego no podemos dejar de poner sobre la mesa y tener claro que en la inmensa mayoría de ellos podían haberse evitado si las condiciones de seguridad y salud hubiesen sido las adecuadas. Y ya sin más vamos a dar paso a los datos que nos arroja el año 2019 en Canarias. En Canarias se produjeron 22 fallecimientos en el año 2019, fueron 237 los accidentes muy graves producidos y en total se produjeron más de 58.006 accidentes laborales en Canarias. En términos generales, en términos absolutos, fueron algo menos que el año 2018, pero desde luego a nosotros nos preocupa muchísimo cuál es la actual realidad del mercado laboral en Canarias. Nosotros nos movemos con una economía sumergida en torno al 25%, es decir, que 1 de cada 4 trabajadores en Canarias no aparecerían o no aparecen en estas estadísticas. Por otro lado, también hablamos de la alta precariedad que existe en nuestra comunidad, con contratos muy precarios de una semana, de 15 días, de un mes, que lo que hacen es que los compañeros y compañeras, ante el miedo a perder su puesto de trabajo, no se dirigen a una mutua, no declaran
ese accidente, sino que una vez que termine su jornada laboral se van a los servicios públicos de salud para ser atendidos y que por tanto tampoco están en estas estadísticas. Preocupa que el sector que arrastra que estas cifras sean menores es el sector servicios, donde hay una bajada importante, pero también sabemos que es el sector donde mayor precariedad laboral hay y se dan las circunstancias que anteriormente comentaba. En cambio, sí que hay subidas en sectores como la construcción y el sector industrial, con lo cual nos preocupa porque está saliendo en el 2019 de la crisis del 2008, lo que revela es que realmente no ha habido una mejora de esas condiciones de trabajo, sino que volvemos a la situación actual antes de la crisis. Y eso es los datos principales que arrojan esos datos del 2019. Sí que podemos dar, solo muy por encima, los datos a febrero de este año 2019, en las que ya a finales del de este mes de febrero eran 5 los fallecidos en Canarias, 38 los heridos graves y más de 4.000 accidentes, los leves, los que se han producido en Canarias. También sabemos que habría que sumar, ¿verdad, Víctor?, 2 accidentes más que se dieron en las 2 primeras semanas de marzo, que no están en estas estadísticas. En concreto, en la isla de Lanzarote, un fallecido por atropello mientras hacía trabajos de mantenimiento en la vía pública, y un trabajador de la construcción en la isla de Tenerife, que una caída en altura pues generó el fallecimiento, y un trabajador herido grave. Y recientemente, la semana pasada, también un trabajador del sector de la construcción pues sufrió un accidente grave en una planta de machacadora aquí en el noreste de la isla de Gran Canaria. Y que perdió uno de sus extremidades. ¿vale? De sus extremidades. Con lo cual, cierto es que no vamos a poder comparar los datos cuando termine este 2020 por la paralización que ha tenido la actividad económica, pero desde luego los datos que arrojan hasta el comienzo de esta pandemia, los datos no son nada halagüeños. También hay que decir que respecto a las enfermedades profesionales sí que hubo un aumento de un 23% respecto a la declaración del 2018 al 2019. En el 2018 las declaraciones de enfermedades profesionales en Canarias se situaron en 229 y al final del 2019 fueron 282. Por eso ese 23%, pero como pueden entender, sigue habiendo una alta infradeclaración de enfermedades en nuestra comunidad, en la que todavía hay mucho por sacar a la luz. Esto nosotros lo vemos como un iceberg, donde únicamente se está viendo solo la punta y queda muchísimo por salir. Nosotros seguimos reivindicando que ese sistema Centinela que se implantó desde el Gobierno de Canarias a través del ICASEL, del Instituto Canario de Seguridad Laboral, únicamente está en dos islas, presencia en Tenerife y una aquí en Maspalomas, en Gran Canaria, y eso está contribuyendo a ese incremento de esas declaraciones de enfermedades, pero había un compromiso del Gobierno de Canarias que en 2 años estaría implantado en todos los centros de salud del archipiélago, y no se está cumpliendo, y me imagino que ahora con la actual situación van a tener una razón más para que eso no se cumpla. Y mientras tanto seguiremos sufriendo esas infradeclaraciones de enfermedades profesionales que desde Comisiones Obreras Canarias seguiremos reivindicando que estén implantados esa declaración de sospecha en todos los centros de salud pública de Canarias. Sí que no queremos dejar de este año tener un recuerdo muy, muy especial a todos los compañeros y compañeras que han estado en esta primera línea de batalla contra esta pandemia y que muchos de ellos han sufrido el contagio del COVID-19. No hay que olvidar que las cifras arrojan que el 20%, en torno al 20% de los que han sufrido, han dado positivo del COVID-19 en Canarias son el personal sanitario. Por eso queremos tener esa mención muy especial para todos ellos, sanitarios, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, bomberos, ambulancias, correos,
todos los trabajadores y trabajadoras de los comercios de alimentación, de limpieza, de recogida de residuos, de transporte, de la UME, de los trabajadores y trabajadoras de las farmacias, de la seguridad privada, de los mantenimientos, que gracias a su esfuerzo y trabajo han hecho que este periodo de confinamiento a todos y a todos los ciudadanos de esta comunidad autónoma se nos haga más llevadero y que hayamos podido tener esos servicios esenciales necesarios para abordar desde casa esta situación, y que desde luego ellos son los que se han estado jugando y se siguen jugando el tipo para que normalizar en la medida de lo posible esta pandemia, ¿no? Indicar que es complicado nombrarlos a todos y un recuerdo generalizado a la población trabajadora, porque hay muchísimos sectores de los que no hemos nombrado que siguen al pie del cañón, ya puede ser el sector primario, de la agricultura, que están ahí y que están abasteciendo a todos los comercios de alimentación, etcétera, que siguen haciendo su labor diaria, y gracias a ello pues damos un poco de continuidad a sobrellevar esta situación tan grave. Indicar también que desde Comisiones Obreras se está luchando porque aquellos trabajadores que hayan sufrido el COVID y estén vinculados a su actividad laboral sean reconocidos como accidentes de trabajo. Y eso ya lo veremos de aquí a un futuro, a ver cómo va a gestionar el INSS esos partes de baja médica y qué clasificación final se les va a dar y cómo se van a reflejar en los datos estadísticos de siniestralidad laboral, que nos dará también un balance de cuál es la situación real de la actividad preventiva que se ha desarrollado en los centros de trabajo y de la eficacia de las medidas implantadas, ¿no? Porque sin datos y sin referentes, pues lo que intentan es suavizar las deficiencias o carencias que se han producido, y lo que nosotros buscamos es detectar dónde están las debilidades para intentar revertir la situación y buscar la mejor manera para generar un cambio. Sí, bueno, yo creo que ya ha quedado claro toda esta cuestión. Sí que además queremos recordarles a todos y a todas que llevamos ya unos años, tal día como hoy, cada 28 de abril, hacemos un homenaje muy sentido a todas aquellas trabajadoras que han sufrido esta siniestralidad en nuestra comunidad autónoma, en el monumento de las Manos Solidarias, que está situado en la isla de Gran Canaria, en la Plaza de la Música. Cada año se ha hecho este recuerdo conjuntamente con la Asociación de Vecinos de Guanarteme, porque sí que es verdad que representa el mayor accidente que ha habido en Canarias, que fue en el año 79, en las conserveras Ojeda, que estaban justo exactamente en ese sitio donde hoy se erige ese monumento de las Manos Solidarias, donde además de ser un monumento que recuerda a todas esas víctimas de la siniestralidad, también la solidaridad de la clase trabajadora, porque murieron de una manera muy solidaria, ayudarse unos a otros. Estaban en un pozo séptico, cuando vieron que no salía uno de los trabajadores, fue otro compañero a ayudarle, y así fueron cayendo 11 compañeros y compañeras que iban en busca o en ayudar a los compañeros que habían bajado previamente. Todo un homenaje a la solidaridad, de todos los trabajadores y trabajadoras de Canarias, y desde luego un homenaje sentido a todos y todas las que hayan sufrido la siniestralidad, sumando este año todas aquellas compañeras que también expuesto a esta pandemia en primera línea de la batalla frente a ello. Y como no lo podemos hacer de forma presencial, sí que por lo menos vamos a hacer ese homenaje de manera virtual, así que damos paso a un vídeo que se ha hecho con todo el cariño para la clase trabajadora y para todos los trabajadores y trabajadoras de Canarias.
también pedimos, cada año hacemos un minuto de silencio por todos estos compañeros y compañeras, pero yo creo que hacerlo a través de un tema virtual no va a quedar un poco ahí deslucido, pero sí que le pedimos a todos y a todas en la medida de lo posible que tengan ese reconocimiento a todos estos compañeros que debido a unas malas condiciones de trabajo han sufrido en primera persona la siniestralidad laboral. Ahora damos paso a la segunda parte de esta asamblea. Nosotros nos planteamos, como ya decía en un principio, que fuera bastante interactiva esta asamblea. Nosotros lo hemos planteado con una campaña en la que hemos elaborado 4 vídeos que hemos estado sacando a las redes a lo largo de estos días y seguiremos en los días previos a este 28 de abril, centrándonos en 4 ejes fundamentales. Por un lado, el papel de los servicios de prevención. En segundo lugar, la importancia, la piedra angular de la prevención de riesgos laborales, que es la evaluación de riesgo, y la importancia que tiene en este caso la evaluación del riesgo biológico que nos ha traído esta pandemia, este COVID-19. En tercer lugar, el papel fundamental que tiene que tener la medicina del trabajo dentro de esos servicios de prevención. Y por último, la importancia que consideramos fundamental en todo, y sobre todo ahora que se está hablando de la desescalada, de la reincorporación de los trabajadores y trabajadoras a nuestros puestos de trabajo, cómo hacerlo, de qué manera hacerlo, y la importancia que tiene el derecho de participación de esos planes de actuación para hacerlo en las mejores condiciones para todos los trabajadores y trabajadoras, que no se pongan en riesgo en primera persona a los trabajadores y trabajadoras, y que tampoco puedan ser focos de contagio a sus propias familias o a la población en general. La importancia de esa participación de los trabajadores y trabajadoras a través de sus representantes, de nuestros delegados y delegadas. Yo creo que damos paso... Antes de dar paso al vídeo, recordarles a todas aquellas personas que están conectadas que pueden hacer preguntas a través del Facebook, que intentaremos ir resolviendo sobre la marcha, ¿vale? Al final de hacer la exposición de esta campaña, pues intentaremos cubrir aquellas consultas que estimen oportunas. Eso sí, clarificar que intentaremos solo dar respuesta a aquellas preguntas más generalistas y aquellas que sean más centradas, y que les pueda ayudar a todos en general, pero aquellas que sean más centradas de su actividad laboral o de su centro de trabajo, lo que les recomendamos es que remitan correo electrónico al Gabinete de Salud Laboral, que les daremos contestación a través de ese medio. ¿Vale? Lo digo también un poco porque esta acción tiene que ser algo interactiva, intentar que todos participemos y no solo hacer una exposición de la actividad que estamos desarrollando y lo que estamos denunciando, sino que también intentemos colaborar en cubrir aquellas expectativas o necesidades que nos puedan transmitir a través del chat, ¿no? Aprovechar, ya que es la primera asamblea virtual después de estar en este estado de alarma, bueno, por lo menos de Comisiones Obreras Canarias, que Comisiones Obreras Canarias sigue trabajando, si cabe, a mayor ritmo del habitual, que lo seguimos haciendo por todos los medios posibles, a través del teletrabajo, a través de nuestra página web pueden ver todos los teléfonos, correos a los que pueden acudir y serán atendidos. Lo estamos haciendo de una manera lo más rápido posible. Se ha visto desde el Gabinete de Salud Laboral y desde el Gabinete Jurídico y desde otros servicios también cómo ha aumentado pues las consultas, las dudas que tienen muchos trabajadores y trabajadoras, mucho miedo, mucho cómo afrontar esta situación, y que desde luego desde nuestra organización el compromiso es estar, como siempre hemos estado, al lado del trabajador y trabajadora para que sepa de qué manera luchar por sus derechos y desde luego proteger su seguridad, salud de todos los compañeros y compañeras de los centros de trabajo. Y ya sin más preámbulo damos lugar al primer vídeo en referencia al papel de los servicios de prevención. Desde Comisiones Obreras Canarias mostramos nuestra total disconformidad con el papel que están jugando los servicios de prevención, y en concreto los servicios de prevención agente.
La falta de capacidad, la falta de implicación y la falta de actuación en los centros de trabajo están generando que no se tomen medidas frente al COVID-19. Ahora es el momento de verificar que estos servicios de prevención desarrollen su labor de forma eficaz y adecuada, controlar que los riesgos que están expuestos los trabajadores tienen las medidas necesarias y suficientes para que no supongan un riesgo para ellos. Es el momento de que los servicios de prevención actúen de forma global, donde la salud pública sea lo primero. Bueno, como ya veníamos comentando, cómo se han visto sobredimensionados o saturados todos los servicios de prevención. Nosotros seguiremos denunciando la excesiva externalización de los servicios de prevención en este país y en concreto en Canarias. Esos servicios de prevención ajenos que han reaccionado peor frente a aquellas empresas que tenían su propio servicio de prevención propio, que eso lo que conlleva es un papel más activo, más conocedores de sus centros de trabajo, de sus puestos de trabajo, de sus trabajadores y trabajadoras, con lo cual ha sido más rápida esa adaptación a este nuevo riesgo biológico, en este caso con el COVID-19, y la respuesta, aunque en algunos casos no ha sido la deseable, desde luego fue mucho más rápida y eficaz que frente a la amplia población trabajadora que, como estamos en una población, en este caso canaria, el entramado empresarial canario es eminentemente pyme, y más que pyme, son micropymes, donde la mayoría de las empresas han externalizado pues toda la actividad preventiva a través de los servicios de prevención ajena, es decir, que no tienen interiorizada la prevención, que consideramos que también es uno de los aspectos que tendremos que analizar, y una vez que termine esta pandemia, del papel que tienen que jugar esos servicios de prevención, sobre todo los ajenos, que además en muchos de los casos sorprendentemente han mirado para otro lado, e incluso tenemos conocimiento de que algunos servicios de prevención han intentado presentar ERTE en esta situación cuando tenían el papel fundamental y crucial de defender la salud y la seguridad de todos los trabajadores y trabajadoras de todas aquellas empresas a las que se debían, ¿no? Esto hay que decir que el papel que han tenido siempre, o mayoritariamente esos servicios de prevención ajena, es muy mercantilista, ¿no? El ganar dinero, y han sometido a los trabajadores y trabajadoras de estos servicios de prevención, a sus técnicos, técnicas, a unas ratios insoportables, que aunque la calidad de estos técnicos y técnicas sea muy elevada, se han visto incapacitados a poder abordar, pues, no sé, ratios de 200 y 300 empresas a las que tienen que atender, ¿no? Esto es algo que tendremos que valorar y que desde luego con la pandemia se ha visto que aún es peor la situación, ¿no? Esto se une también que la propia legislación, cuando se establece la calidad de los servicios de prevención, una situación muy denunciada por comisiones obreras, de la baja calidad de los servicios de prevención, reconocido por los institutos regionales, por la propia inspección de trabajo, el disponer de herramientas para revertir la situación actual se hace sumamente complicado, porque los ratios se establecen por una serie de parámetros que al final, cuando tienes que aplicar la ecuación de cuántas empresas, centros de trabajo puede prestar servicio un técnico de prevención, pues se convierte en un garimatías que es imposible de salvar, y se aprovechan de eso para ganar dinero y no poner en primera línea lo que es lo más importante: prevenir y actuar en las empresas para conocer la situación de riesgo y poder actuar, ¿no? También decir que desde Comisiones Obreras vamos a estar siempre al lado de estos compañeros y compañeras trabajadoras también, técnicos y técnicas de los servicios de prevención, que ellos también están sufriendo de primera mano pues esta situación. Ellos y ellas han querido dar lo mejor de sí, pero se han visto imposibilitadas por las altas cargas de trabajo, y que desde luego nuestra denuncia no va nunca dirigido a ellos, a ellas, sino al empresariado que está detrás de esos servicios de prevención, sobre todo los ajenos, que lo único que han pensado es en resultados económicos, y desde luego no han puesto en primera línea el trabajo
de calidad de esos técnicos y técnicas de prevención, y desde luego no han puesto en el objetivo el alcanzar altos niveles de calidad de esas empresas a las que tienen que representar en materia preventiva, ¿no? Y como decíamos antes, si el papel de los servicios de prevención no son los adecuados, tampoco lo son las evaluaciones de riesgo que ellos son los que tienen que hacer. Yo creo que vamos a dar paso también entonces al segundo vídeo. Este vídeo viene vinculado al titular Comisiones Obreras denuncia las deficiencias existentes en las evaluaciones de riesgo frente al COVID-19. Damos paso al vídeo y comentamos. El COVID-19 es un riesgo laboral, por tanto debe ser evaluado. El verdadero pilar de la prevención está en las evaluaciones de riesgo. Evaluaciones de riesgo adaptadas a cada centro y a cada puesto de trabajo. Si esto no se hace correctamente, tampoco lo son las medidas preventivas. Por tanto, los trabajadores y trabajadoras estaremos en riesgo. Por lo cual, debemos exigir unas verdaderas evaluaciones de riesgo para parar esta pandemia. Pues bueno, las evaluaciones de riesgo es una de las actividades principales que tienen que desarrollar los servicios de prevención. Y lamentablemente con esta pandemia lo que hemos visto, las debilidades de los servicios de prevención de poder cubrir a todas sus empresas a las cuales tienen bajo su paraguas. Esto es un problema porque si no tenemos evaluado los riesgos de forma adecuada y además cuando el Ministerio de Sanidad le han encomendado los servicios de prevención, que son ellos los que tienen que determinar la situación de riesgos existentes frente a esta pandemia, nos hemos visto que no habían ni evaluaciones específicas y claras de los puestos de trabajo ni de los centros de trabajo. Por tanto, el determinar la asistencia o no de riesgo para los trabajadores expuestos en estas actividades esenciales, pues ha sido un caballo de batalla. Se han limitado a tomar las indicaciones dadas por el Ministerio de Sanidad a rajatabla sin tener en cuenta las características específicas que tiene cada uno de los puestos de trabajo ni de las actividades en concreto que se deben desarrollar. Es más, debería de haber tenido en cuenta a la población trabajadora para determinar qué medios se debería de contar para mitigar esa posibilidad de contagio y claro, si no tienen conocimiento de las funciones ni de las actividades que se deben de ejecutar, pues difícilmente van a poder realizar una evaluación adecuada a dicho puesto y a dicha actividad preventiva. En el caso especial del COVID, se hizo además una distinción. Aquellas empresas que ya de por sí desarrollan actividades con exposición a riesgo biológico, como puede ser el sector sanitario, el sector de veterinaria, el de residuos, que ya en sus propias evaluaciones deberían de contar con evaluaciones de riesgo donde se contemple la posibilidad de exposición a riesgo biológico, con el resto de empresas donde no hay una exposición de forma habitual con riesgo biológico, como puede ser un supermercado, una farmacia o un establecimiento abierto al público. Pero claro, la situación de exposición se sigue dando y las medidas y las recomendaciones que se estaban aportando por parte de los servicios de prevención no cubrían las necesidades de la población trabajadora. Hay que tener en cuenta que si no contamos con una evaluación de riesgos adecuada y ajustada a las características de la actividad laboral que se desarrolla y de las condiciones a las que está expuesto el trabajador, difícilmente vamos a poder establecer medidas preventivas que sean acordes para mitigar esa exposición al riesgo. Y ahí la situación de desamparo y las consultas que nos ha llegado a través de forma telemática al Gabinete de Salud Laboral. ¿Qué es lo que pasa? Mi empresa está cumpliendo con las medidas preventivas y cuando preguntábamos si existía evaluaciones de riesgo, lo que nos mandaban eran procedimientos genéricos que llegaban desde el Ministerio de Sanidad y por tanto lo único que se hacía era vomitar información, pero no dar soluciones a los problemas reales a los que se estaban enfrentando los trabajadores y trabajadoras. En especial, como acaba de comentar Carmen, aquellos servicios de prevención que son ajenos. ¿Por qué? Porque los servicios de prevención propios pues tienen la labor más interiorizada y tienen un control un poco más exhaustivo de cuáles son las condiciones laborales a las que están expuestos los trabajadores. Pero los que son ajenos y tienen un volumen tan grande de empresas a las que asesorar, pues lo único que se limitaban es dar documentación genérica que poco aporta a una verdadera medidas preventivas y eficaces para controlar el riesgo.
Y de ahí que nosotros ayer denunciáramos dicha situación en los medios de comunicación y que también a través de los representantes de los trabajadores exigiéramos de forma insistente de la necesidad básica de disponer de evaluaciones de riesgo por centros de trabajo y por puestos, para verdaderamente establecer medidas que garanticen la seguridad y salud de todos los trabajadores y en especial estos trabajos esenciales que se estaban viendo día a día desbordados por una situación de inseguridad y de riesgo de forma sistemática. Sí, bueno, y que además nos vimos con situaciones en que los propios servicios de prevención consideraban que ellos no tenían que evaluar el riesgo del COVID-19, que esto no iba con ellos y que en el caso de hacerlo, pues tendría que pagarse por separado las empresas. Es decir, que yo creo que bueno, se vieron desbordados, desde luego no tienen claro cuál es el papel que tienen que jugar y que tienen que seguir defendiendo las mejoras de condiciones de seguridad y salud según vayan surgiendo las necesidades, ¿no? Es decir, no pueden mirar para otro lado que esto no iba con ellos, ¿no? Es más, los servicios de prevención son los órganos asesores en materia preventiva para las empresas, por tanto tiene que ser un referente claro. No me sirve el que me dé propuestas genéricas que no aporten soluciones reales a la actividad diaria que están desarrollando los trabajadores y trabajadoras en sus puestos de trabajo. Para eso no hace falta un órgano que sea experto y con capacidades y con las distintas especialidades para que pueda actuar de forma eficaz en las empresas. Bueno, yo creo que ha quedado más o menos claro. Lo digo para, como nos habíamos previsto que esta asamblea durara no más allá de una hora, y queremos dar también paso al final a resolver algunas de las dudas, vamos a no alargarnos demasiado, Víctor, y pasamos al tercer vídeo de esta campaña que hemos lanzado para este 28 de abril del 2020, que va sobre el tema y el papel fundamental que tiene y que tenía que haber tenido la medicina del trabajo frente a la actual pandemia del COVID-19. Desde Comisiones Obreras Canarias queremos denunciar las deficiencias de los servicios de prevención y en especial en uno de sus pilares fundamentales que es la medicina del trabajo. Informes genéricos, informes carentes de la realidad que se vive en los puestos de trabajo están motivando que muchos trabajadores se queden desamparados ante esta pandemia. Es hora de que los servicios de prevención se pongan las pilas y actúen con contundencia y con todos los medios a su alcance para garantizar que los trabajadores y las trabajadoras no sufran riesgos en sus puestos de trabajo. Bueno, con este comunicado lo que pretendemos también es poner en evidencia la situación que está produciéndose con la especialidad de medicina del trabajo. La medicina del trabajo estos últimos años ha ido decayendo de tal manera por intereses económicos puros y especulativos, donde se oferta una serie de servicios que verdaderamente no estaban cubriendo las expectativas de los trabajadores y estaba perdiendo credibilidad hasta la propia hacia los propios trabajadores a los cuales se les debe de prestar el servicio, y en muchos de los casos nos llegaban a nosotros: ¿para qué me hago la vigilancia de la salud si no se ajusta a la realidad que estoy viviendo en mi puesto de trabajo y me determinan valores o parámetros fisiológicos que no tienen nada que ver con la exposición a los riesgos que estoy en mis puestos de trabajo? Y un claro ejemplo de ello es la detección que se está haciendo de enfermedades profesionales a través de la medicina del trabajo y a través de esos servicios de prevención. La medicina del trabajo como especialidad preventiva es uno de los pilares básicos para determinar si verdaderamente la acción preventiva que se están desarrollando en las empresas es la adecuada y la eficaz. Porque si nosotros detectamos que en la vigilancia de la salud o a través del médico especialista hay un deterioro de mi estado de salud, es que supone que las medidas preventivas implantadas son insuficientes. Y frente al COVID-19, lo que ha pasado es que han jugado un papel fundamental para aquellos trabajadores especialmente sensibles, porque ellos, a través de sus informes, eran los que tenían que determinar si verdaderamente eran suficientes o no para garantizar ese estado de salud para esos trabajadores especialmente sensibles que había determinado el Ministerio de Sanidad. Personas mayores, personas embarazadas, personas con problemas inmunodeficientes, etc. ¿Qué es lo que nos ha pasado? Al carecer de evaluaciones de riesgo del puesto de trabajo adecuadas, ha tenido como consecuencia que cuando el médico del trabajo valoraba la situación del trabajador, informes genéricos, no existe riesgo, no adoptamos medidas,
usted está apto para trabajar sin ningún tipo de condición. Y vimos muchos trabajadores. Términos que se repetían independientemente del sector. Y con criterios contradictorios, porque el Ministerio de Sanidad indicaba que trabajadores especialmente sensibles no tenían que acudir a su puesto de trabajo y los servicios de prevención, sin unas evaluaciones de riesgo adecuadas, con informes del médico del servicio de prevención, que a su vez tampoco facilitaba que el trabajador se pueda acoger a esa baja médica vinculada al COVID-19. Por tanto, una indefensión total hacia la población trabajadora y en especial a esos trabajadores especialmente sensibles. Resaltar que aún más es la situación de desamparo cuando esa medicina del trabajo, esa especialidad, es una de las que no están integradas dentro del servicio de prevención propio. Es decir, ese médico de empresa no forma del sistema preventivo que está implantado dentro de la empresa, sino que es ajeno a la empresa. ¿Por qué? Porque el conocimiento de la actividad, el conocimiento de las personas, de las características de la actividad laboral, pues no va a permitir que las decisiones que se adopten por ese profesional sean las adecuadas para garantizar la seguridad y salud de los trabajadores. Y por tanto, una de las situaciones que denunciamos tanto en la propia inspección de trabajo como hemos denunciado en los medios de comunicación y a nivel estatal, se ha estado trabajando para intentar que hubiese una clarificación de ideas y una actuación mucho más contundente al respecto. Yo creo, Víctor, que pasamos ya para que no se nos vaya el tiempo y poder dejar ese espacio para las consultas, al cuarto vídeo de esta campaña de este 28 de abril. Que es más importante también. Que es el que queremos ahí un poco centrar más un poco parte de esta asamblea, que es el derecho a la participación que tenemos los trabajadores y trabajadoras. La participación de los trabajadores en la gestión del riesgo por COVID-19 en sus empresas no solo es un derecho incuestionable, sino que además es un pilar básico y fundamental en una prevención de riesgos laborales efectiva. Se deberían crear grupos de trabajo paritarios que elaboren y supervisen procedimientos de trabajo seguros y que establezcan criterios para adaptaciones de puestos reales. Nuestra participación no se puede limitar a solicitar medidas preventivas a la empresa ni a recibir información de esto. No podemos permitir que nosotros, representantes de los trabajadores, quedemos a un lado en la gestión del riesgo por COVID-19. Bueno, respecto a esto, comentar que se han detectado muchísimas, se venían detectando, pero que ahora con el COVID-19 pues ha quedado de una manera también más patente, y es que muchísimas veces las medidas que llegan a los centros de trabajo no cuentan con la participación de los trabajadores y trabajadoras, lo hacen los servicios de prevención, a veces en coordinación con las empresas, pero pierden una parte muy importante que es la participación de los trabajadores y trabajadoras a través de los delegados, a través de esos comités de seguridad y salud, y que realmente no se cumplen muchísimos de los casos. En este caso, con la pandemia 2019, ya comentaba antes Víctor, ha llegado información genérica que se podía conseguir a través de páginas web fiables, como puede ser el Ministerio de Sanidad o del propio Ministerio de Trabajo, pero desde luego ha faltado que esa información esté adaptada a cada centro de trabajo, a cada puesto de trabajo y a cada actividad laboral. No puede ser la misma información para el sector de la construcción que para el sector de la alimentación, el sanitario o cualquier otro sector. Y ahí es donde hemos visto que ha quedado nuevamente patente la falta de la participación que desde comisiones siempre reivindicamos, y que nuestros delegados y delegadas están constantemente solicitando pues las convocatorias de los comités de seguridad, salud, o el poder contar con los delegados y delegadas a la hora de la toma de esa información para y toma de decisiones, información o formación que hay que dar a la clase trabajadora, las medidas a adoptar, y desde luego creemos que un año más tenemos que reivindicar una participación más activa, que sin la parte de la trabajadora y trabajadora desde luego es deficiente y no está siendo ni real ni se ajusta a ley, y desde luego nadie mejor que un trabajador y trabajadora para saber
cuáles son sus condiciones de trabajo, cuáles son esos riesgos y de qué manera, conjuntamente con los servicios de prevención y con el apoyo, en este caso, de las organizaciones sindicales, en este caso del Gabinete de Salud Laboral, mejorar esas condiciones de seguridad y salud para que desde luego no hayan estos riesgos en ese centro de trabajo o en ese puesto de trabajo, ¿no? Creemos que todos los 4 vídeos, Víctor, que hemos visto están relacionados. Es muy importante trabajarlos conjuntamente, pero desde luego ahora que ya se está planteando pues esa incorporación a los puestos de trabajo, ese plan, la existencia, tiene que haber un plan de empresa para esa adaptación escalonada, tiene que hacerse consensuadamente con la representación de los trabajadores y trabajadoras, ya puede ser de prevención, incluso a través de los comités de empresa, porque pueden haber cambios de las condiciones de trabajo, tiene que valorarse qué puestos de trabajo pueden seguir haciéndose a través del teletrabajo, qué puestos de trabajo tienen que hacerse de forma presencial, qué riesgos hay, cómo ir haciendo esa desescalada, garantizando en todo momento la seguridad y salud de esos trabajadores y trabajadoras a la hora de irse a incorporar a su puesto de trabajo. Porque, como ya decíamos antes, en primer lugar hay que garantizar esa propia integridad de ese trabajador o esa trabajadora, pero para que tampoco pueda ser foco al resto de los compañeros y compañeras que a lo mejor no están en contacto directo con el COVID o con las personas que puedan ya padecerlo, pero que de alguna manera, si en el centro de trabajo no se hace las cuestiones, la actividad productiva de una manera coordinada, pues pueda llegar a contagiar y llegar a la sociedad, ¿no? Seguimos reivindicando la importancia de las medidas, tienen que ser organizativas, las medidas tienen que ser colectivas, y en el caso de que incluso a este nivel pueda haber riesgo de contagio, entonces sí empezar a hablar de las medidas individuales y la necesidad de trabajar con esos EPIs, pero solo en aquellos casos en el que no se pueda evitar a través de la organización del trabajo o a través de esas medidas colectivas, ¿no? Cualquier plan que se apruebe o que se acuerde dentro de una empresa, porque hay un derecho de participación y consulta tanto a los miembros del comité de empresa como a los delegados de prevención, tanto a través del Estatuto de los Trabajadores como la propia Ley de Prevención de Riesgos Laborales en grandes medidas, ¿no? Lo que buscamos es que haya un consenso, y entre una mayor participación, un mayor conocimiento de todas las partes, pues vamos a garantizar que las medidas preventivas y las líneas de actuación que se vayan a llevar a cabo sean reales, sean eficaces y que no se produzca un desequilibrio entre la población trabajadora. Ahí nosotros, como representantes de los trabajadores, lo que debemos de evitar es que hayan colectivos que se vean desamparados de las medidas que se puedan implantar en las empresas, y tenemos de luchar un trato igualitario para todos y con criterios que nadie se quede fuera, con garantías también de que cuando nos incorporemos al puesto de trabajo no nos veamos amenazados. Y tiene que haber también a su vez política por parte de la empresa donde se evite o se genere una propagación del contagio. Por tanto, debe haber actitudes tanto para medidas organizativas en la empresa para poder actuar de forma eficaz, cuantificar aquellos puestos de trabajo que puedan continuar haciendo el teletrabajo, y aquellas que sean esenciales en la empresa, con qué medidas debe desarrollarlo de manera eficaz. Medidas higiénicas, ¿para qué? Para personas externas que puedan llegar a ese centro de trabajo, y de cómo deben de actuar de forma eficaz y evitar que se produzca una propagación. Distanciamiento social, hábitos que sean adecuados, que ya nos ha llegado por muchas vías de comunicación, pero bueno, habrá que ajustarnos a cada uno de los centros de trabajo, a cada sector, y en función de las características. Y seguramente tendremos que tener un contacto directo con una persona contagiada. Hay que tener indicaciones claras y compromiso también por parte de las empresas de cómo actuar con ese trabajador, y que no se evite una discriminación o una situación de indefensión. Remitirlo a los servicios de prevención para que se haga una valoración de su estado de salud, y en base a eso pues poder hacer un seguimiento.
ese es el objetivo y la finalidad de todos, entendemos, que tenemos de luchar contra esta pandemia con todas las herramientas con las que contamos y también buscar un equilibrio social y un equilibrio laboral que no nos afecte en gran medida y poder salir de la mejor manera de esta situación tan grave. Y poner en valor el papel de nuestros delegados y delegadas en los centros de trabajo, fundamental para ese plan de empresa de reincorporación al mercado laboral, a nuestros puestos de trabajo y evitar en la medida de lo posible, en este caso el contagio, pero desde luego en general mejorar esas condiciones de seguridad y salud de la clase trabajadora, ¿no? Yo creo, Víctor, que ahora debemos dar un poco paso a las dudas, a las consultas que nos han llegado, que las tienes tú ahí en el monitor. Bueno, no, a mí no me han llegado muchas porque los compañeros han ido contestando sobre la marcha a través de lo que es la aplicación, pero sí quisiera hablar de 3 temas que para mí pueden ser bastante interesantes, ¿no? Hay una pregunta realizada por Ana Artiles indicando ¿habrá que hacer una modificación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales? Pues yo creo que cuando salgamos de esta crisis, sí, Carmen, nos tendremos que sentar y se tendrá que hacer una valoración muy exhaustiva de cómo integrar verdaderamente la actividad preventiva en las empresas y que verdaderamente los servicios de prevención funcionen de manera eficaz para la función que se le ha encomendado. Yo no sé si Carmen... Sí, ya lo comentaba al principio, es decir, la Ley de Prevención de Riesgos Laborales tiene aspectos muy positivos y creo que nos ha hecho avanzar mucho en materia preventiva, pero desde luego creemos que tienen ahí aspectos mejorables y entre ellos el papel de los servicios de prevención, ¿no? Y acabar un poco con esa excesiva externalización de la prevención, que lo que ha hecho es que realmente no esté integrada en los objetivos empresariales y que desde luego ha hecho que no llegue en la medida que la ley preveía a los centros de trabajo y a cada puesto de trabajo, ¿no? Yo creo que una vez que terminemos la actual situación de pandemia, ya lo veníamos exigiendo, desde luego ahora ha quedado más patente la necesidad de abordar nuevamente cómo mejorar esa ley de prevención para garantizar la calidad de la prevención en el ámbito laboral en nuestro país, ¿no? Hay una pregunta, de forma generalista, me están preguntando que cómo hay que reincorporarse al trabajo y qué debe de hacerse. Está claro que la primera medida, y como estábamos hablando en este último comunicado, de la participación, que para una adecuada incorporación al puesto de trabajo, con todas las medidas y todas las garantías posibles, es que en aquellos centros de trabajo donde haya representación de los trabajadores, es que se negocie un plan de reincorporación al puesto de trabajo de forma paulatina. Es decir, no nos vamos a reincorporar todos a la vez. Tendremos que determinar con el empresario cuáles son aquellas actividades esenciales que se deben de cubrir y aquellas actividades que puedan continuar haciéndose a través de teletrabajo, pues se tendrá que proponer que siga haciéndose a través de teletrabajo. Y en especial, ¿para quién? Para aquellos trabajadores que sean trabajadores especialmente sensibles o trabajadores de situación de riesgo. Claro, trabajadores que tienen problemas cardíacos, aquellos trabajadores que tengan una edad superior a los 60 años, se tendrá que valorar qué actividades podría desarrollar de otra manera. También partimos que la mejor medida para la reincorporación al puesto de trabajo es el establecimiento de la distanciamiento social, es decir, respetar los 2 metros de distancia. Por tanto, cuando se produzca esa incorporación al puesto de trabajo, habrá que ver si hay que hacer modificaciones a esos puestos de trabajo para respetar ese distanciamiento. En los casos que no se pueda respetar ese distanciamiento, pues habrá que poner barreras físicas. Y muy importante también, Víctor, que se nos ha pasado por alto, pero que lo estamos trabajando mucho, y en ese plan de empresa también se tiene que recoger las medidas de movilidad de esos trabajadores y trabajadoras para llegar a su puesto de trabajo. Es decir, de nada sirve que nosotros trabajemos muchísimo para evitar el contagio en los centros de trabajo si no se aborda con un aspecto mucho más amplio esa movilidad de esos trabajadores y trabajadoras a esos puestos de trabajo, ¿no? Tienen que también valorarse cuál es la mejor vía. Ahora mismo se está poniendo, valorando que es mejor
los traslados individuales, el vehículo individual frente a los colectivos, pero que esto, una vez que se empiecen a reincorporar de manera más masiva los trabajadores y trabajadoras, su puesto de trabajo, lo tendremos que abordar, ¿no? Con lo cual creemos muy importante que desde la empresa ya se empiece a ver qué otras maneras de trabajo colectivas más sostenibles y que desde luego eviten pues muchos riesgos que ya existían desde antes y que ahora mismo se han visto perjudicados por la actual situación de la pandemia, ¿no? En definitiva, hay 4 líneas de actuación que hay que tener en cuenta. Primero, lo que estabas comentando, esa movilidad al centro de trabajo. En un segundo aspecto sería la actuación en el seno de las empresas, adoptando medidas organizativas y medidas higiénicas para garantizar la seguridad y salud de los trabajadores. Y una cuarta vía, que es la de la información a los trabajadores para que las medidas que se vayan a proponer y se vayan a implantar se apliquen de forma correcta. Estábamos hablando inicialmente de ahí donde hay representación de los trabajadores. En el caso de que no hubiera representación de los trabajadores y los trabajadores tengan duda a la hora de incorporarse a su puesto de trabajo, pues lo más adecuado es solicitar por escrito a la empresa las medidas que se van a implantar para verificar si son adecuadas o no a su puesto de trabajo. Porque con ello, pues instaremos también a la empresa a que verifique, cuente con los medios que estén a su mano, a su disposición, acudan a las páginas web de referencia, que en estos momentos son las del Ministerio de Sanidad y las del Ministerio de Trabajo, las que tenemos que tomar como de referente a la hora de esa reincorporación a los puestos de trabajo, porque encima se están haciendo informes y documentos vinculados a nuestra página web, pero se están haciendo a su vez informes y documentos específicos por sectores, de esa reincorporación, cómo se está produciendo. Había una de las preguntas que se había metido dentro del chat, es la movilidad en el transporte público. Hay por parte del Ministerio de Transporte los criterios que se han establecido para la movilidad en el transporte público, el cómo se debe de acceder a un transporte público. De ahí el que el reparto de mascarillas de forma sistemática en las estaciones de guagua, el transporte de empresas, pero con criterio de distanciamiento para evitar que se produzca un contagio. No quisiera cerrar el tema comentando también, porque hay una polémica de mascarillas sí, mascarillas no, qué medidas hay que adoptar, cuándo tengo que utilizar una mascarilla, me la tiene que facilitar la empresa, no me la tiene que facilitar. Hay que distinguir dos cuestiones. Hay mascarillas que son quirúrgicas y mascarillas higiénicas que no son EPI, porque lo que hacen es evitar que la persona contagie a terceras personas, y después están los que son verdaderamente EPI, que te protegen a la persona, pero no los que están a su alrededor, que son las FP1, FP2, FP3, ¿vale? Por tanto, la evaluación de riesgo de tu puesto de trabajo va a determinar qué tipo de mascarillas debes de utilizar. De ahí que nosotros también, a través de las denuncias de esa necesidad de evaluar los riesgos, se establezcan las medidas necesarias para evitar que te encuentres expuesto a esa situación. A mí me han llegado a preguntar, ¿yo que mi puesto de trabajo necesito mascarilla? Pues no lo sé. Dependerá de las condiciones, de cómo se desarrolle la actividad, si se han respetado, porque lo primero de todo es establecer medidas organizativas y medidas que dificulten el contagio de esa persona antes de los equipos de protección individual. Y una vez, si se han implantado todas las medidas, aún así existe riesgo, es cuando se tiene que determinar la utilización o no de mascarilla. La necesidad de la información, por eso decíamos la importancia de la información a los trabajadores y trabajadoras de ese tipo. Si llega la necesidad de usar ese tipo, ya sean guantes o mascarillas, hacer un uso responsable de ellas, porque no cualquier mascarilla es posible, ni cualquier guante. Y el que tengamos, por ejemplo, guantes, no quiere decir que no tengamos medidas higiénicas con respecto al lavado de manos. Es decir, que es muy importante la necesidad de exigirle a los servicios de prevención pues cuál es el riesgo de nuestro puesto de trabajo para adaptar las medidas a cada uno de esos puestos de trabajo. No podemos hablar de medidas genéricas, por eso les invitamos a todos los trabajadores y trabajadoras que nos están escuchando y que tengan dudas al respecto, que se acerquen a Comisiones Obreras Canarias, a nuestro Gabinete de Salud Laboral, y viendo un poco el sector, la actividad que se desarrolla, le podremos dar una información mucho más concreta y concisa a la hora de exigir luego si
consideran adecuado exigir a la empresa qué medidas preventivas deben adoptar, porque hay que seguir denunciando que hay muchas empresas que aún no se han puesto las pilas con esta cuestión y estamos a punto de ir volviendo a nuestros puestos de trabajo, ¿no? Vamos a contestar la última pregunta, sí, porque nos ha llegado una pregunta concreta de trabajadores especialmente sensibles. La compañera Inés nos pregunta que, buenos días, soy persona de riesgo a día de hoy, sigo trabajando, intenté coger baja por riesgo COVID-19, me dijeron riesgos laborales, no se podía hacer nada, si me contaminaba, que denunciara. Mi pregunta a día de hoy es que si sigue así, y gracias. Vale. Inés, lo primero es que tu puesto de trabajo se tendría que haber evaluado y establecer medidas preventivas para evitar la exposición de riesgo, ¿vale? Con esa evaluación de riesgo y con las medidas preventivas implantadas a tu puesto de trabajo, la empresa debería de remitirte a medicina del trabajo, vigilancia de la salud, y con la evaluación de riesgo de tu puesto de trabajo, las medidas preventivas establecidas y las patologías crónicas que puedas sufrir, ¿vale? Ellos determinarían si las medidas son idóneas o no para garantizar que evites el contagiarte. Si las medidas no son suficientes, ese médico de medicina del trabajo debería realizar informe médico y con ese informe médico acudir a tu médico del Servicio Público de Salud, el cual te emitiría un parte de baja asimilada a COVID-19, que sería como cobrar como accidente de trabajo, ¿vale? Pero necesitas que disponer de la evaluación de riesgo de tu puesto de trabajo, acudir al médico del servicio de prevención para que él verifique y contraste que las medidas que han implantado las empresas son las adecuadas y suficientes, y en el caso de que no fuera las adecuadas y suficientes, debería de remitir, realizarte informe con el cual acudir a tu médico de cabecera y poderte dar la baja vinculada con. Simplemente decir que cualquier petición que hagamos a la empresa, en este caso si no tenemos la evaluación de riesgo y la necesitamos, hacerlo todo por escrito, que quede constancia que lo hemos solicitado. Sí, por supuesto. ¿Vale? En el caso de que no haya respuesta, pues ya empezamos todo el trámite de dirigirnos a la inspección de trabajo, a todas las autoridades laborales, pero incluso en este caso también podríamos ir a la autoridad sanitaria, porque estamos hablando de un riesgo biológico que en este caso se está llevando desde salud pública, ¿no? ¿Alguna otra consulta, Víctor, no contestada o que se repita? Bueno, le decimos que están los compañeros del gabinete la están respondiendo sobre la marcha, con lo cual... Si no, sí, invitarles que si tienen que hacer o quieren hacer más consultas, lo mejor es que a través de la página web de Comisiones Obreras Canarias tienen nuestro enlace al Gabinete de Salud Laboral, un correo electrónico donde le daremos contestación a todas aquellas dudas que puedan surgir al respecto. En el enlace que tienen aquí, pues pueden verificar y hacer las consultas que estimen oportunas. Si no, en la página web de Comisiones Obreras o de Comisiones Obreras Canarias tienen todos los enlaces y los teléfonos para ponerse en contacto con nosotros y, como decía antes, trabajando más que nunca para estar cerca de todos los trabajadores y trabajadoras que tengan alguna duda, tengan miedo o que les surjan algunas dificultades de cómo abordar la actual situación, ¿no?, de pandemia. Y yo creo que ya vamos acabando porque... Tenemos que darle un recuerdo a Pepi porque se nos acaba de incorporar al chat y por lo menos nombrarlo. Bueno, un recuerdo muy especial en este caso a la... comunidad de... la Asociación de Vecinos, perdón, Guanarteme, Chile. Que lo nombré antes, Guanarteme, Chile, con la que cada año hacemos un recuerdo a todas las víctimas de la siniestralidad laboral. Ella en representación de las familias de ese accidente que ya comenté del año 79, donde 11 trabajadores de las conserveras Ojeda en Las Palmas de Gran Canaria, y en un gesto de lo más humano y solidario, pues en ayuda, por ir en ayuda de un trabajador, fueron cayendo. Y desde luego Pepi, que siempre ha sido la representante de los familiares, nuestro reconocimiento un año más, estamos juntos en esto. Y nada más, yo ya creo que vamos a ir terminando, sino antes agradecer a todos y a todas los que han estado viéndonos a través de esta asamblea virtual. Espero que haya sido amena.
Lo hemos intentado, es nuestra primera experiencia y seguiremos intentándolo porque yo creo que este es el futuro y nos va a hacer llegar más lejos, ¿no? También un recordatorio muy especial a todos nuestros delegados y delegadas, a toda nuestra afiliación, que hacen posible cada día el seguir trabajando en los centros de trabajo, luchando por nuestros derechos laborales, y nuestros delegados de prevención por mejorar día a día nuestras condiciones de seguridad y salud. También decir que hemos hecho un vídeo, bueno, en este caso lo ha hecho la Secretaría de Comunicación y en este caso la compañera Ana Teixeira, con todo el cariño del mundo. Solicitamos fotos y vídeos de nuestros delegados y delegadas, y bueno, les puedo decir que fue una avalancha, con lo cual agradecerles a todos y a todas, y este vídeo va por todos ustedes, y un año más hemos estado celebrando un día reivindicativo para la clase trabajadora y un recuerdo para todas las víctimas de la siniestralidad laboral. Terminamos con el vídeo y les emplazamos para el viernes, el 1 de mayo. Seguimos en las redes, seguimos cumpliendo con nuestra misión, que es estar al lado de los trabajadores y trabajadoras. Un fuerte abrazo para todos y Saludos. ánimo, que seguro que Juntos, saldremos. Juntos podremos. Juntos podremos. Hoy, 28 de abril, Día Internacional de la Salud y la Seguridad en el Trabajo, conmemoramos y recordamos a todas aquellas personas que han sufrido accidentes o enfermedades derivadas de las condiciones de trabajo. Este año, marcado por la pandemia, de ahí nuestro recuerdo también para las personas afectadas y sus familias, que lo han sufrido en soledad. Hoy queremos lanzar un reconocimiento para todas aquellas personas que, desde sus puestos de trabajo, se han convertido en el principal baluarte de defensa frente a la enfermedad, poniendo en riesgo su salud y, en demasiadas ocasiones, sus propias vidas. Personas todas ellas de clase trabajadora, que hoy se demuestra que son la clave para garantizar los aspectos más básicos de nuestra sociedad. Este día reivindicativo reconocemos el esfuerzo de miles de delegados y delegadas que trabajan cada día en sus centros para garantizar unas condiciones de seguridad y salud adecuadas para la clase trabajadora. A todos vosotros, gracias. Saldremos juntos.